Ya, entonces vamos a hacer un tutorial de los usos de las herramientas del inicio del programa Toon Boom Harmony. Vamos a ver cómo hacer un formato, cómo iniciar un proyecto, la interfase y las herramientas básicas para animación cuadro a cuadro en Toon Boom, ¿cierto? Este es el cuadro por defecto de inicio del programa. Obviamente, como en todos los programas, necesitamos ubicar una locación donde vamos a guardar nuestro proyecto. Es importante que sepan que al momento de hacer esta búsqueda, el programa nos pide seleccionar una carpeta, una carpeta donde guardar el proyecto, porque a su vez Toon Boom genera carpetas por cada uno de los proyectos. Carpetas que tienen a su vez una serie de elementos por defecto que son los que digamos, le dan un cuerpo a ese proyecto. Entonces uno selecciona la carpeta donde se va a guardar la nueva escena, y esta la vamos a poner por nombre tutorial 01. Es importante que sepan que el Toon Boom no acepta letras ñ, dobles R, dobles L, me parece, y tampoco signos gráficos, ortográficos distintos. Hay que tener harto cuidado con el nombre de archivo. Por defecto, Harmony viene seteado en el formato más universal hoy por hoy, que es HDTV, 1920 por 1080 y a 24 cuadros por segundo. Acá se muestra, en este caso, en mi proyecto, en mi mesa de trabajo, una serie de proyectos anteriores. Es como el acceso rápido a algunos proyectos anteriores. Puede ser que si están abriendo por primera vez el programa, esto esté absolutamente en gris, ¿cierto? Tenemos nombre, locación, formato por defecto. Nos queda solamente crear escena acá al costado. Ya, esta es la interfase por defecto. Vemos que pantalla gris con unas líneas verticales acá al costado, que es el área de trabajo que se llama cámara. Tenemos acá las propiedades de la herramienta, ¿cierto? Tenemos acá las paletas de color, tenemos acá las paletas de color por defecto, y tenemos acá en la parte inferior la timeline, ¿cierto? Donde están la línea de frames. Por defecto viene a 60 frames. El clip rojo que vemos acá es el final de la escena. Y a la izquierda de la línea de tiempo está el nombre del layer. Por defecto viene solo un layer de dibujo. Hay varios tipos de layer, pero por defecto viene solo uno de dibujo. Y acá en la barra vertical las herramientas clásicas de cualquier programa gráfico, más unas propias de la animación, y en la parte superior en horizontal también las herramientas básicas de abrir, guardar, salvar como, herramientas avanzadas de animación y otras que vamos a ver en su momento. Es importante que noten que aquí hay un ojo y una L y una C. Es porque Toon Boom divide cada frame, cada dibujo en dos posibilidades de sublayers, que son el line art y el color art. Fíjense que esté siempre activado al momento de dibujar el L, que es por línea de arte, layer línea de arte. Toon Boom tiene dos interfaces de trabajo. Una es Camera View, o la vista de cámara, en la que vemos una línea gris que corresponde exactamente al encuadre que ya habíamos seteado antes. ¿Ok? Este es el encuadre, el formato del HDTV. El fondo es gris. Y tiene otro punto de vista que es dibujo, vista de dibujo, donde es un limbo blanco. Aquí no sé dónde estoy. Es independiente de Camera View. ¿Ok? Si yo voy a trabajar, si yo voy a animar, lo hago, como está diseñado el programa, en la vista de dibujo, porque aquí funcionan las herramientas, la mayoría de las herramientas para dibujo, independiente de lo que acontezca en Camera View. Cuando voy a hacer la postproducción, cuando voy a armar el proyecto, cuando voy a agregar efectos FX como blur, motion blur u otros, o voy a mover la cámara, o voy a ver mi película en movimiento, trabajo en Camera View. ¿Ok? Drawing View es para el trabajo cuadro a cuadro. De hecho, acá están sobre la timeline las herramientas de play, el bucle o el loop y el sonido de haberlo, ¿cierto? Entonces yo solamente puedo hacer play y ver movimiento en Camera View. Si hago play en Drawing View no veo movimiento. Aquí solamente es la interfase de dibujo cuadro a cuadro. Recordemos que Toon Boom es un programa que nació como
línea directa entre la animación tradicional análoga y el mundo digital. Entonces tiene varios elementos que son propios de la lógica de la animación tradicional. La paleta que viene por defecto siempre tiene un negro, un blanco y los RGB, ¿cierto? Por defecto. Yo puedo agregar nuevos colores según la tarea que vaya a realizar o crear nuevas paletas según el proceso en el cual me encuentre. Cada vez que yo activo una herramienta nueva, cambia el cuadro de propiedades, ¿ok? Adaptándose a cada herramienta que vamos a usar. Nosotros para animar vamos a usar en general la herramienta brocha, el pincel, ¿cierto? Y viene una serie larga de tipos diferentes de línea. Nosotros, por acuerdo de taller, vamos a trabajar siempre con la Pipe Cleaner, que es un tipo de línea con textura que se asemeja mucho a la línea del grafito sobre el papel. Otra cosa que es importante, importantísima y de acuerdo de taller, es que nosotros siempre vamos a personalizar el color con el cual vamos a trabajar. Y siempre vamos a trabajar con negro, ¿ok? Pero es importante no usar estos negros o algunos de acá, sino que crear uno nuevo. En uso más avanzado de Toon Boom van a entender la lógica de por qué trabajar con un color personalizado, pero el punto es que cada color de Toon Boom no está asignado, no es parte del trazo, no es que yo dibuje con un color. Lo que ocurre es que cualquier trazo que yo haga con uno de estos colores va a ser siempre su color, ¿ok? Entonces yo puedo después cambiar este color independiente del proceso y va a cambiar en cada trazo donde yo haya utilizado esa unidad de color. ¿Okay? No es como el bitmap, que si yo hago un trazo rojo va a quedarse rojo siempre. Yo si cambio el color, acá en la paleta voy a hacer que ese trazo cambie en cualquier punto donde haya sido utilizado dentro de la película. Por eso es importante independizar los colores, personalizarlos para cada tarea. Entonces, siempre vamos a trabajar en RAF de animación con Pipe Cleaner. Vamos a generar un nuevo color para nuestro, vamos a llamarle boceto. Aquí le coloco el nombre, hice clic. Para abrir esta ventana hice clic sobre el rectángulo de color. Y este es negro porque yo sumé otro color de ese color, otro negro seleccionado. Si yo hubiese hecho sobre la misma operación sobre el verde, me hubiese clonado otro verde. Pero es igual, porque yo haciendo clic en este rectángulo, en el rectángulo del color, puedo cambiar mi color a lo que yo estime conveniente o lo que yo quiera. ¿Ok? Siempre. Entonces, nosotros por acuerdo de taller vamos a trabajar siempre en negro y el alfa es fundamental. El alfa es el nivel de transparencia de este color. El alfa al 255 es como un 100% de opacidad de un color. Nosotros hemos establecido que siempre vamos a trabajar entre 30 y 40 de alfa, porque sabemos ya por uso que se me va a permitir rafear, bocetear sin saturar el trabajo y voy a poder trabajar con transparencia y poder generar una imagen a partir de la saturación, de la sobreposición de líneas, ¿ok? Es el mismo ejercicio mental que trabajando con... Ahora, estamos en Drawing View, tenemos seleccionada nuestra brocha Pipe Cleaner, aquí podemos ver el ancho o el mínimo máximo, tenemos un drawing, un layer de dibujo, un drawing layer, ¿ok? Si yo me poso en el frame número 1, con mi línea boceto seleccionada, puedo hacer algunos trazos ya, ¿ok? E inmediatamente aparece un cuadradito, aquí lo puedo agrandar, con un número 1, que es el dibujo que yo acabo de hacer. Si yo me voy al siguiente frame, ya está vacío. Ahora, ojo, la línea que yo hice es súper delgada, si agrando el pincel va a ir engrosándose, ahí ven cómo funciona por la saturación, pero yo no sé en qué parte de este limbo me encuentro, porque no tengo ninguna referencia en Draw en la vista de dibujo. Entonces, para eso es bueno siempre activar la grilla, que es un elemento romántico de la animación tradicional, que era el campo de grilla. La grilla está centrada al encuadre de la película. Entonces se dan cuenta que yo, como me alejé, me moví en el limbo blanco del Drawing View, dibujé y no sabía en qué posición con respecto al encuadre me encontraba. Y ahora nos damos cuenta que estaba súper encima del encuadre, súper lejos del encuadre, por eso me quedó tan gigantesco el dibujo.
Entonces no es malo que antes de ponerse a dibujar, uno activa la grilla y se sitúa aproximadamente dentro del área de trabajo. Tampoco es importante porque puedo corregirlo eso después en postproducción. Me centro en el área de trabajo, solo para eso sirve esta grilla y puedo empezar a practicar mi dibujo. ¿Ah? Se fijan que a pesar de estar trabajando con un alfa tan bajo como cercano al 30%, igual el porcentaje de la posibilidad de rafear no es mucha. Entre más bajo es el alfa, más líneas puedo tirar en mi búsqueda de una definición de un dibujo en el ejercicio del animador, que es bocetear, tratando de encontrar y de buscar la solución de su propuesta de animación. Sería absurdo pretender dibujar así, cuando todo es completamente definido, cuando no hay ninguna chance, ninguna posibilidad de búsqueda o de boceto. Es como animar con un lápiz Sharpie, con un plumón, versus animar con un lápiz de grafito, ¿cierto? Ahora, si yo quiero hacer un segundo dibujo, simplemente me voy al siguiente frame y realizo un segundo dibujo que va a ser distinto. Por defecto le puso número 2. Y si me voy al siguiente frame, puedo hacer un nuevo dibujo. Obviamente esto es digital. Con la herramienta Select puedo seleccionar un trazo o todos los trazos en su modo lazo o en su modo marco. Y puedo con estos puntos de control también alterarlos, reformarlos o lo que sea necesario para encontrar el dibujo correcto. Con la letra F y con la letra G puedo ir de frame en frame, F hacia atrás y G hacia adelante. Obviamente hasta ahora solamente tenemos 3 frames dibujados, lo que no es ni siquiera una fracción de un segundo, y para poder extender la exposición de cada uno de estos dibujos, basta hacer clic con la letra, con el signo más, para sumar frames a cada uno de esos dibujos. La división lineal implica que es un dibujo distinto. Cuando es el mismo dibujo, a pesar de que estoy abarcando más de un frame, no hay una línea que corte esta figura gris, ¿cierto? Y acá vemos el nombre del frame por defecto, que vemos que es el dibujo número 3, vemos que es el dibujo número 2 y el dibujo número 1. Si yo quisiera hacer de esto, suponiendo que así es la intención, una película y echo correr el play, veo que se desplaza por la línea de tiempo a 24 por segundo. No veo nada, porque estoy en drawing. Para poder ver el play de algo, tengo que sí o sí estar en cámara view. Obviamente vemos solo, mientras estamos en los dibujos, vemos la imagen y después sigue corriendo la cámara en la línea de tiempo, pero en frame que están vacíos, por eso no vemos nada. Entonces yo puedo seleccionar el área de exposición de mi play con esta barra que es como un temporizador, o puedo acortar el tiempo de la exposición con este clip que determina el final frente al navegador. Este es el navegador, pero este es el cierre de la película. Si yo hago play ahora, vemos solamente esa exposición de dibujos, y si quiero hacer que esto se vea una y otra vez, activo la herramienta del loop y lo veo permanentemente una vez tras otra. Otra cosa que es importante entender que el Toon Boom por defecto, el canal alfa de Toon Boom es negro. Si yo quisiera ver esto, cómo se va a ver en mi película, puedo activar la opción vista de render.
Y si yo hago eso, veo que todo se transforma en negro. Si yo hiciera un export movie de esto que acabo de hacer, el resultado sería una pantalla en negro. ¿Por qué? Porque el canal alfa de Toon Boom es este negro absoluto. Lo que tengo que hacer para ponerle un fondo a esto es, en esta etapa de dibujo, antes de que agreguemos background, es, si me voy al signo más que está aquí sobre el layer, busco lo que se llama una carta de color. Por defecto siempre va a haber este color blanco de fondo. No importa dónde esté la carta de color, siempre va a aparecer como fondo a los dibujos que yo agregue. Si necesito otro layer de dibujo, basta hacer clic en el signo más para hacer otro layer de dibujo. Aparece esta ventana, agregar capa de dibujo. Yo le puedo asignar un nombre y puedo hacer un agregar y cerrar, o agregar y agregar y agregar una tras otra. No hay límite para el número de layers que se van haciendo. Si yo quiero eliminar uno de estos elementos, basta con que haga clic en el signo menos que está al costado. Y hay dos shortcuts. Hay un shortcut acá para hacer agregar capa de dibujo, que se despliega sin necesidad del signo más. Y tenemos otro layer de dibujo. ¿Qué pasa cuando yo estoy en otro layer? Que yo no veo el layer anterior, el que está debajo, a menos que encienda la mesa de luz. La mesa de luz me permite ver en un gris más pálido, más suave, lo que contiene el layer de abajo, a pesar de que yo puedo ponerme a dibujar ahora en el layer que está sobre el anterior. ¿Mm? Entonces es esencial tener activada la mesa de luz para poder ver cómo un layer interactúa con el otro. Ahora, si yo estoy dibujando dentro del mismo layer y quiero ver los dibujos anteriores y el siguiente, por ejemplo, para hacer algo relacionado con este dibujo siguiente, tengo que activar el papel de cebolla, ¿ok? El papel de cebolla me muestra en rojos el dibujo anterior y en verdes el dibujo siguiente. Por ejemplo, aquí alcanzamos a ver el cuadrado verde y vemos los círculos rojos antes. Yo puedo aumentar o extender cuántos dibujos quiero ver antes o cuántos dibujos después con estas herramientas que están acá en la parte superior o con estos clips que tiene el mismo navegador que aparecen cuando yo activo la... Entonces, si quisiera hacer un nuevo dibujo relacionado con este cubo, activo la Union Skin y dibujo el siguiente cubo en otra posición según lo que vaya a ocurrir en la animación. No se olviden que esto es digital, entonces a pesar de que estoy rafeando, por ejemplo, puedo hacer correcciones como esta, ¿no? De tomar mi RAF y reajustarlo a la posición que quiero, a la posición nueva que quiero darle. Entonces tenemos ahora dos imágenes relacionadas entre sí. Si quiero aumentar la exposición, ya sabemos que con el signo más. Y si al momento de dibujar quiero rotar esta área de trabajo, aprieto Control Alt y aparece este disco de animación tradicional que me permite girar el área de trabajo para evitar contorsiones o esfuerzos innecesarios en el codo o en el hombro. Si me quiero mover, aprieto Space y aparece la manito clásica para poder desplazarnos. Y con Alt Z me alejo y me acerco. Todos los shortcuts de Toon Boom son Alt y la letra que quieras correspondiente. Si queremos hacer el zoom, es Alt y el clásico Z. Si quiero ir a la brocha, Alt B larga por brush. Si quiero ir al selector, Alt S por select, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. No es muy diferente a cualquier otro programa gráfico. Me moví, me perdí, no sé dónde estoy. Si quiero recuperar la posición del neutro absoluto, aprieto la letra Shift M y vuelvo a estar centrado a la grilla. Giro, Shift M y me vuelve al punto a encajar según la extensión de esta ventana. Las ventanas se pueden abrir
se pueden abrir, se pueden colapsar. Están estos clips que me permiten ocultar o maximizar unos u otros. Se pueden también hacer aéreas, pero eso ya queda a manos del uso de cada uno de los dibujantes. Shift M para volver a la posición neutra. Onion Skin, brocha, mesa de luz, leyes de trabajo, leyes de dibujo, herramientas de play. Yo en lo personal siempre prefiero trabajar, por ejemplo, me gusta trabajar con cámara view, donde puedo ver el play aquí en pequeñito, mientras trabajo en el área de trabajo de drawing view. Para poder poner aquí cámara view, como en todas las otras ventanas, todas tienen un más y una X. En el más yo puedo desplegar todas las posibilidades. Aquí está cámara. Aquí quedó cámara entonces. Si quisiera eliminarlo, basta con hacer clic en la X. Entonces yo puedo ver mi película acá, al costado, mientras sigo trabajando en Drawing View, en la vista de dibujo, porque aquí en la vista de dibujo no se puede ver el play. Si quisiera eventualmente hacer una película de prueba, ver cómo se va a ver en un render absoluto, me voy aquí al lado de Play, donde está el Render and View, una vista de render, que es un Play con una estrella amarilla, hago clic en él y Toon Boom va a generar en poco tiempo una película de desecho que es exactamente el resultado de lo que tengo hasta ahora. En momentos más avanzados de la animación es importante porque si yo quisiera aplicar un efecto, un FX o una interpolación muy delicada o tuviese una película de mucho peso, de mucha información, de muchos dibujos, es muy probable que en el play corra distinto, se vea afectada la velocidad de reproducción y definitivamente en cámara view no se ven los FX, un blur, por ejemplo, un shining, un efecto de postproducción. No se va a ver, solamente se va a ver en un render and play, en un render final. Bueno, entonces tenemos las herramientas básicas o iniciales para poder realizar una animación cuadro a cuadro en Toon Boom. Tal cual sería la experiencia análoga de trabajar sobre papel, pero ahora en un soporte digital. Dije quizás mal dicho, herramientas básicas, porque con estas herramientas podemos desarrollar animaciones de la complejidad que queramos, no necesitamos más. Igual como un animador tradicional no necesita más que papel, lápiz y goma de borrar, nosotros tenemos con esto suficiente información como para poder generar nuestras animaciones. Y además tenemos algo que es una maravilla en el mundo digital, que tenemos el play. Podemos hacer play como herramienta de trabajo desde el primer momento. Eso es algo que no tenía la animación tradicional y que dependía de otro proceso de captura de imágenes para poder hacer play. Nosotros podemos hacer play en el momento inicial. Mencioné tangencialmente lápiz, ¿cierto? Papel y goma de borrar. Bueno, aquí Toon Boom también tiene su goma de borrar, que funciona como un lápiz, ¿cierto? Aunque en general consideramos que este uso de la goma es un poco sucio porque siempre genera sí o sí basuritas, ¿cierto? Genera elementos, como va subdividiendo la línea, va generando infinitas cosas que no se ven. Más versátil que la goma de borrar es siempre borrar seleccionando. Es mejor seleccionar los elementos. El trazo no es necesario rodear el trazo para seleccionarlo, basta con tocarlo en una parte para que automáticamente el programa seleccione todo el trazo y yo pueda eliminarlo, suprimiendo. Y suprimir le exige al sistema mucho menos esfuerzo que el borrar con la goma, porque la goma funciona como un trazo más, pero genera mucha basura visual, mucho residuo. Entonces, mucho más apropiado el seleccionar para eliminar. Ahora, como animadores tradicionales, como dibujantes que rafean, borrar es casi una herramienta que no se utiliza. Lo que se hace es bocetear, y bocetear es llegar a una solución por saturación. Entonces, si yo tengo un alfa bien bajo, puedo rayar cuanto yo quiera y por saturación encontrar
la definición de mi dibujo, no por el ejercicio de borrar. Lo último que quedaría por hacer, hecha nuestra animación, es eventualmente exportarlo como película, ¿cierto? Y para eso, como casi todos los programas, hay un export para poder exportar película. Por defecto, Toon Boom trae una película QuickTime, ¿cierto? Basta encontrar, buscar la carpeta donde la vamos a guardar y atentos a qué rango de fotogramas queremos exportar. ¿Ah? El resto queda por defecto, aceptamos y eso genera una película. Por el contrario, si yo quiero importar una imagen de referencia para poder trabajar sobre ella, como en todos los programas nos vamos a importar a imagen, seleccionamos la imagen que queramos eventualmente importar, la seleccionamos de la carpeta y es importante que nos preocupemos de que genere una capa por defecto para esa nueva imagen, que la deje en un layer propio y que la importemos como dibujo de mapa de bits de Toon Boom. Es la mejor opción para que la imagen quede tal cual visualmente nosotros la vimos en su formato original. Y aquí tenemos nuestra imagen importada que coincide perfectamente con el encuadre, porque así fue hecha en principio. Ojo, cada layer tiene un ojito que me permite invisibilizarlo o hacerlo visible, y a su vez tiene, como en todo, en Photoshop tiene un candado para poder bloquearlo, si es que quiero conservarlo sin rango sin posibilidad de error, y al lado también tiene la opción de activar o no activar su papel de cebolla, ¿ok? El skin de ese layer. Cerramos con esto el tutorial básico de animación tradicional para Toon Boom. Chan, chan.